En un decreto, el gobierno del presidente Barack Obama dijo que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como una amenaza extraordinaria. Como una amenaza extraordinaria. El presidente Barack Obama declara a Venezuela una amenaza a su seguridad nacional. Se declara emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos por la situación en Venezuela. Es la agresión más grande que ha hecho los Estados Unidos contra Venezuela en toda su historia, que surge de la desesperación, porque no quieren entender la realidad de la Venezuela revolucionaria y bolivariana, de la Venezuela socialista y chavista. No quieren entender que tenemos una constitución soberana hecha por el pueblo. Entre febrero y junio de 2014, sectores extremistas de la oposición venezolana promovieron desmanes callejeros como parte de un proyecto insurreccional para desestabilizar el país. El objetivo, derrocar al presidente Nicolás Maduro. La salida, como le llamaron, inició con una movilización promovida por el dirigente Leopoldo López. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Comenzaba Venezuela a ser víctima de técnicas de un golpe suave, que combinaba manifestaciones supuestamente pacíficas, operaciones de guerra psicológica, a través de las grandes corporaciones mediáticas y redes sociales, así como la promoción del aislamiento internacional y el cerco económico. Estos actos no son un fenómeno nuevo en el país. Una escalada de violencia similar acompañó el paro petrolero del año 2002-2003 contra el presidente Hugo Chávez y que, al igual que las guarimbas, generó cuantiosas pérdidas humanas y daños materiales. Estos actos evidencian el objetivo de la derecha de crear una matriz de opinión negativa sobre Venezuela. Y es que, según la prensa internacional, el pueblo venezolano es víctima de la violación de sus derechos fundamentales, de lo cual incluso se ha pretendido responsabilizar al presidente de esa nación. Basta leer los diarios más importantes de Venezuela para encontrar que apoyan a la oposición. En Venezuela ya no hay prensa. Claro. Lo único que le queda a la gente es Twitter. Lo demás cerró. Pero alerto al mundo, estamos enfrentando un plan de golpe de Estado contra la democracia y contra el gobierno que presido. En un rápido operativo fue arrestado el alcalde de Caracas. Lo acusan de participar de un movimiento, de un golpe contra el presidente Nicolás Maduro. Señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución. Ahora, ¿quién es Antonio Ledesma? Se le acusa de ser el presunto responsable de más de 400 asesinatos durante los actos del Caracazo el 27 de febrero de 1989. Sería el presunto responsable del asesinato de unos 200 privados de libertad en el retén de Catia en respuesta a una rebelión militar contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992. Está vinculado con los planes desestabilizadores y terroristas, como los programados por el opositor Loren Salet, acusado de confabular atentados en Venezuela. Antonio Ledesma también estaría detrás del recién frustrado golpe de Estado contra el gobierno bolivariano y con los planes de bombardeos a instituciones gubernamentales y a la sede de Telesur en Caracas. El intento de los Estados Unidos de derrocar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro enfrenta una vez más a Washington con América del Sur. Por supuesto, todos sabemos a quién apoya el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela. En realidad, no intentan esconderlo. We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo López. Los medios opositores internacionales venden como un héroe pacífico a Leopoldo López, cuando los archivos lo muestran como un golpista de larga data. A partir de este momento vamos a iniciar un ciclo de asambleas de calle en todo el territorio nacional. Asambleas de calle con una meta, la salida. Con una propuesta muy concreta, con una propuesta de que tenemos que salir de este desastre con el pueblo, con la gente. Aquí hay que salir de Maduro, hay que salir de este desastre, hay que salir de este gobierno. Su presupuesto 2014 destina $5 millones a financiar las actividades de la oposición dentro de Venezuela
Y esto seguramente sea apenas la punta del iceberg, sumado a los cientos de millones de dólares destinados durante los últimos 15 años. John Bolton is a former U.S. ambassador to the United Nations and a Fox News contributor. I think American interest here would be better served with Chavismo, the Hugo Chavez movement, out of power. Chavismos would fall, but that's not going to happen without some help from outside. You got to have the strongest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do. If it weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we had, if we didn't have that dose of realism, we wouldn't get anything done either. Pretende golpear a Venezuela, destruir a Venezuela en sus planes, alocados, desesperados, para después ir por los demás procesos revolucionarios, progresistas, patrióticos, antiimperialistas que hay en toda América Latina y el Caribe. Aquí está contemplado un bloqueo financiero, un bloqueo comercial, un bloqueo económico, y eso debe saberlo el país. Por ninguna vía podrán con nosotros, se lo juro. Desde mi alma de revolucionario les juro, no podrán con Venezuela. Ni con amenazas, ni con agresiones, ni de ninguna forma podrán con la patria de Bolívar. Y cumpliré mi juramento a costa de mi propia vida si tengo que darla.